evidentemente desde muy tempranito, por lo que se ha hablado sobre el tema de esta charla en el Carlos Pellegrini. Esto fue el 1 de septiembre, pero bueno, se viralizó de alguna manera en las redes sociales, vamos a decir a partir de ahora. Ustedes tienen un grupo en Facebook, Mujeres Militantes de Nuevo Encuentro o algo así, justamente donde dan charlas, en principio sobre educación sexual. Pero, ¿qué pasó en el Carlos Pellegrini, Emelina? Sí, mira, nosotras somos el área de género del partido en la Ciudad de Buenos Aires. Hace 6 años ya casi que militamos distintos temas de la agenda de género. Entre otras cosas que hacemos, trabajamos mucho con el tema del aborto, hacemos consejerías sobre aborto seguro en los locales partidarios y se está utilizando de manera malintencionada lo que hacemos en los locales partidarios para difundirlo como si fuera lo que hicimos en el Carlos Pellegrini. La realidad es que lo que hicimos en el Carlos Pellegrini también es algo que hacemos habitualmente, fue una charla debate sobre la despenalización, la legalización, la descriminalización del aborto, que bueno, como te decía, lo hacemos en distintas escuelas. Recuerdo hace 2 o 3 años atrás con 100 alumnos del Mariano Acosta, también en universidades, en sindicatos. O sea, siempre participamos de distintos debates a los que nos invitan para charlar sobre las distintas miradas que hay en torno a la despenalización, la legalización, los proyectos de ley que hay presentados en el Congreso. Bueno, digo, y lo hacemos desde una línea política en la que creemos, que es la que militamos cotidianamente, que es una línea política de ampliación de derechos, que fue lo que entendimos que fue el gobierno de Néstor y de Cristina Kirchner, que verdaderamente levantaron las banderas y levantaron los reclamos de un montón de sectores de la sociedad y ampliaron los derechos de todas las personas. En términos de género, la ley de matrimonio igualitario, la ley de igualdad de género. Emelina, ahora nosotros creo que lo vamos a tener ahí, el afiche es lo que nos llamó mucho la atención y ese es el centro de la polémica. Está todo bien que se debata o se informe sobre educación sexual a los chicos. Tengo entendido, alumnos también de 12, 13, 14 años. Sí, del secundario, de los primeros años del secundario. Claro, exactamente. Y claro, a ver, el afiche dice, hace referencia al aborto con pastillas. Hacete un aborto con pastillas o algo así, lo vamos a tener enseguida. Es bueno que lo pongan porque... Entonces nos generaba dudas si ese afiche es real o si fue tocado, si lo hicieron ustedes o fue algo que se hizo en internet, si realmente es así. No, hay una tergiversación de la información, una malintención que para nosotros tiene que ver con una estigmatización de la militancia que venimos sufriendo desde que el nuevo presidente asumió, tanto desde todos los despidos que se han dado en el gobierno nacional como en distintas acciones militantes. Sin ir muy lejos, un local nuestro de la Ciudad de Buenos Aires fue baleado a principios de este año. Hay una persecución política, pero lo que quería decirles sobre... ¿Cómo hacerse un aborto con pastillas? Primero... a ver, la primera curiosidad, Emelina, y con todo respeto, ¿no? Además, sos militante, aparece la figura de la expresidenta, que seguramente no tenía ni idea de esto, ¿no? Ahora, qué curioso, porque ella siempre mantuvo una doctrina antiabortista. Bueno, primero que nada, aclarar que no es... No sé si han discutido con el propio kirchnerismo sobre el tema del aborto, que no fue agenda del gobierno en su momento, durante tanto tiempo, 12 años. Bueno, son muy interesantes todas tus preguntas. A ver, lo primero que nada... Sí, aclarar que ese flyer, ese volante, que... agradecemos también la difusión que se le está dando en este momento, es el flyer de las consejerías que hacemos sobre aborto en los locales partidarios de la Ciudad de Buenos Aires hace ya más de 3 años. No es el volante ni el flyer con el que se difundió la charla en el Colegio Carlos Pellegrini. Ese es otro volante que lamentablemente no fue el que... ustedes como agrupación política. No, el volante por supuesto que lo hizo la agrupación de estudiantes que convocó a la charla en el colegio. Este es nuestro volante de las consejerías, que es lo que hacemos en los locales partidarios y que no es lo mismo que sucedió... Pero entendés lo que yo señalo, se ve como una cierta contradicción, digamos. En términos de la línea política, bueno, lo que te decía un poco antes, o sea, para nosotros el kirchnerismo que está representado por Cristina es la ampliación de derechos y desde esa línea política también es desde la que militamos el aborto. Realmente creemos que, digo, más allá de la posición personal de Cristina, es importante conocer que, bueno, todos sabemos que Cristina fue una gran presidenta, una estadista y en materia de políticas públicas en el tema del aborto se dieron un montón de pasos en su gobierno. Capaz no están tan difundidos,
pero la realidad es que se dieron. Por ejemplo, se hizo una guía de acceso al aborto que fue avanzando en los distintos ministros, en el Ministerio de Salud, a partir de la gestión de los distintos ministros, y que la verdad es que con el último ministro de Salud del gobierno kirchnerista, con el ministro Goyan, esa guía de acceso al aborto es muy buena. Incorpora justamente toda la mirada sobre el misoprostol y todo lo que la Organización Mundial de la Salud viene recomendando ya hace más de 10 años. Primero eso, y lo segundo muy importante que sucedió durante el gobierno de Cristina fue que el misoprostol, el Oxaprost, que es el remedio, que hay un solo laboratorio que lo produce en el país y que monopoliza así el precio con el que se vende, fue puesto dentro de la lista de precios cuidados o la lista de acuerdos de precios de medicamentos. ¿El misoprostol está en precios cuidados? Ahora no, por supuesto. Lamentablemente, desde que asumió el nuevo presidente, pasó de valer 600 pesos a 1.600. Pero la realidad... ¿Es un medicamento que se prescribe con receta? Sí, es un medicamento de venta legal que en este país solo se utiliza para abortar. Únicamente para abortar. ¿Por qué? Se podría utilizar para otra cosa. Pero ¿sabes por qué solo se utiliza para abortar? Porque la realidad es que es un protector gástrico que se utiliza con otros remedios. Por ejemplo, con diclofenac. Claro. Pero ¿quién va a comprar diclofenac con misoprostol si puede comprar diclofenac con otro protector gástrico y pagar 100 o 200 pesos? Claro. O sea, si puede pagar 100 o 200 pesos, ¿cómo va a comprar el que sale 1.600? Ahí está el afiche original, sí. ¿no? Ese sí es. Ese es el de ustedes originalmente, charla debate sobre la legalización del aborto. Esto aclara un poco las cosas. Ahora sí, digamos, Emelina Alonso, ahí está tu nombre. El pasado jueves 1 de septiembre, a las 10:40 se hacía esta charla en el Colegio Carlos Pellegrini, que depende de la UBA, y que ahí, bueno, empezó toda la otra polémica que se desprende del otro afiche que hicieron otros chicos, insertando además la imagen de la expresidenta, y que es muy fuerte, más que nada porque dice cómo hacerte un aborto con pastillas. Entonces, a ver, vos como abogada lo sabés, se está incurriendo en un delito. No, no se está incurriendo en un delito, ¿por qué? Porque es información pública. El otro afiche es un afiche nuestro, pero de lo que hacemos en los locales partidarios, que es darle información, la misma información que promueve la Organización Mundial de la salud, a quien viene a solicitarla. Vuelvo a decir, ¿qué significa que la información sea de la Organización Mundial de la Salud? Significa que es información pública. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud está básicamente conformada por estados y lo que difunden es todo de acceso público. ¿Qué es lo importante? Que accedan a la buena información, Claro. a la información correcta, porque la realidad es que hay un montón de información circulando y bueno, tanto pibes, pibas como mujeres y demás, o sea, todos acceden a esa información. Lo importante es justamente esto, que puedan ver cuál es la información correcta, que reciban la información completa. Es importante además, bueno, que todos nosotros y nosotras podamos discutir sobre el aborto sin hipocresía. La realidad es que en nuestro país... No, eso es entendible. Desde ya, lo que digamos genera un poco de confusión es esto que vos estás diciendo, ¿no? Hay un remedio, misoprostol, digamos que es indicado para una cosa, es un protector gástrico, y en definitiva los médicos lo están a veces prescribiendo para practicar abortos. Y eso, digamos, está penado. Eso es un delito contra la vida en el Código Penal. Bueno, hay que ser muy claro sobre eso, es muy importante. No, pero en eso no hay... No, grises, digamos. sí, por eso es muy importante que seamos claros. ¿Por qué? Porque hay una responsabilidad muy grande nuestra de las organizaciones sociales. El médico puede perder la matrícula. Hay una responsabilidad muy grande nuestra de las organizaciones sociales, también de los medios de comunicación y desde ya de los profesionales. ¿Por qué? Los profesionales primero tienen la obligación de dar la última información científica disponible. Esto lo dice surge de la ley médico-paciente, que es una ley vigente en nuestro país hace mucho tiempo. Y ahí, digo, el médico tiene que darte la última información científica disponible si tenés una gastroenteritis, si estás sufriendo un cáncer o si querés hacerte un aborto. En todos los casos tiene la obligación de darte esta información. Y después, el aborto es legal en muchos casos en nuestro país hoy ya. ¿Desde cuándo? Desde 1920. Y esto además está aclarado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en un fallo en 2012 explica y explicita que el Código Penal incluye como causales de no punibilidad los casos de violación, los casos de peligro para la vida de la mujer y los casos de peligro para su salud. Pero ¿qué pasa sobre la salud? La salud hoy tiene que ser entendida de acuerdo a los estándares internacionales, jurídicos en esta materia de forma integral. No es solo salud física, es también salud psíquica, es salud mental, es salud social. Entonces, digo, ahí hay una discusión en torno a que muchos abortos están incluidos dentro de las causales de no punibilidad. Y los médicos los prescriben ahí el misoprostol, en muchos casos con tranquilidad. Lo lamentable, Gustavo,
hago es que la mayoría de los médicos, por supuesto que no son todos, hay muchos profesionales y muchas profesionales que actúan bien, que están informados, pero la gran mayoría no lo están. ¿Por qué? Porque no aprenden sobre el aborto en la facultad, porque no se actualizan posteriormente, y los que sí saben del aborto no eligen ponerle el cuerpo y hacerlo, eligen hacer abortos clandestinos cobrándole a las mujeres mucho dinero. Hay un negocio también atrás de esto. Eso es cierto. Hoy, informábamos, a ver, porque no se trata de ser hipócritas, esta mañana comentábamos esto, justamente las cifras son realmente alarmantes, hay 500.000 abortos por año, más o menos, aquí en la Argentina, y muere una mujer cada 2 días, digamos, en todo el país, por práctica ilegal del aborto, porque lo hacen, generalmente son las mujeres pobres, en los sectores más vulnerables, porque no tienen el dinero justamente para acceder a buenas condiciones sanitarias, de higiene, etcétera. Eso es cierto. Pero el debate tiene que darse donde debe darse, que es en el Congreso, digamos. Si queremos una modificación como sociedad y nos debemos un debate pendiente en este sentido, el lugar apropiado es el Parlamento, digamos, para que salga una ley que modifique el Código Penal y se puedan practicar abortos legalmente. Mientras tanto, está prohibido. ¿Cómo hacerse un aborto con pastillas? Esto no corre, no va. Es que, Gustavo, te digo, la información esta la difunde la Organización Mundial de la Salud hace mucho tiempo. Lo que estamos hablando es de información que es legal. La venta del misoprostol en Argentina es legal. Pero para otro fin. Y distintas cuestiones. El debate, desde ya que se tiene que dar en el Congreso y tiene que salir la ley, pero el debate tiene que darse en la sociedad. También hablemos de descriminalización, porque el peso que tiene abortar para muchas mujeres es el peso que nosotros y nosotras, haciéndolo tabú, estigmatizándolo, le proyectamos a esas mujeres. Entonces, ¿y no es hay mejor una necesidad... reforzar, digamos, la educación sexual en lo que hace la profilaxis? ¿No es mejor, digamos, prevenir antes que tener que practicar abortos? Sí, prevenir hay que hacerlo también, pero prevenir no nos tiene que evitar o no tiene que impedirnos de reconocer la realidad de 500.000 abortos. ¿Vos sabías que 500.000 también son los niños que nacen por año en nuestro país? O sea, 2 embarazos, uno va a ser un niño y otro va a ser una mujer que aborta. Las mujeres abortaron siempre, abortan hoy y mañana van a seguir abortando. Entonces, ¿qué? ¿No nos hacemos cargo de eso? No, nos tenemos que hacer cargo también como sociedad, me parece. Desde ya que con una ley, pero también con un debate honesto, franco, dejando algunos prejuicios de lado. Digo, hay, por supuesto, posiciones religiosas, son todas respetables, pero también hay una realidad. Y la realidad es que esas mujeres, esos 500.000 abortos, tienen que ser en condiciones de seguridad. Como vos decís, hay muertes desde que hay información sobre misoprostol y desde que se difunde más masivamente la información sobre misoprostol, descendió mucho la cifra de muertes al año. Es importante saber eso también. Bueno, en Melina también nos llamó la atención que de hecho ningún padre se quejó de los alumnos, digamos, generó un revuelo, es cierto, en el ámbito periodístico, social, etcétera, pero ningún padre de los 35 alumnos que participaron ahí elevó alguna protesta, ¿no? No, y además el propio rector justificó en la charla. Sí, la charla fue hace una semana. Hasta que ayer decide Clarín levantar esta noticia, nadie había dicho nada. Ningún padre ni ninguna madre vino a decir nada, incluso participó en ese momento una docente que hizo aportes, comentarios, debatimos con los alumnos. La realidad es que no tuvo ningún revuelo hasta que toma esta dimensión mediática. Me pregunto yo qué es lo que se quiere invisibilizar. No sé, ayer el ministro Triaca reconoció que hubo hay 150.000 puestos menos de trabajo. Bueno, digo, me preocupa que no estemos hablando de eso, me preocupa que no estemos hablando de que el director nacional de VIH renunció a su puesto porque no hay medicamentos de VIH y sin embargo estamos hablando de algo que hacemos hace un montón de años y que es legal hacer, difundir información que es pública y que no inventamos nosotras, que lo dice la Organización Mundial de la Salud, una organización liberal que no tiene una mirada comunitaria de la salud ni cercana, sino una mirada bastante objetiva. Esta organización es la que está diciendo que la forma más segura de abortar es esta. Bueno, lo cierto es que el rector dice que tal vez se haga una nueva charla más adelante porque no sabe el sesgo que tomó esto para que sea más integradora a raíz de toda esta polémica, ¿no? ¿Ustedes esto cómo lo arreglan con el centro de estudiantes, estas charlas? Sí, nosotros lo coordinamos con los alumnos que militan en el colegio, que son distintas agrupaciones. Ellos tenían legítimamente el interés de debatir en torno a la legalización, a la despenalización del aborto, que fue lo que principalmente se charló en ese
ese momento, que es cuáles son las distintas miradas, cuáles son las distintas posiciones. Por supuesto que surgió la pregunta acerca de cuáles son los distintos métodos, cuál es más seguro, pero no detallamos cómo es el procedimiento de cada uno de los métodos. ¿Alguno de los chicos o las chicas que estaba ahí se había practicado un aborto? ¿Eran de diferentes edades? La verdad es que ninguna lo manifestó y tampoco nosotros lo preguntamos. O sea, ¿Y cuál era la mayor inquietud que tenían las chicas en la mayor preocupación en general de las chicas y de los chicos también es cómo este tema en el siglo XXI está planteado como si fuera del siglo XIX. ¿Cómo suceden 500.000 abortos al año y este tema está tan estigmatizado, tan adentro del closet? ¿Cómo puede ser que no se hable de esto, si es una realidad? La verdad es que la preocupación de los chicos tenía que ver mucho más con eso que con otra cosa. Me parece que es sano esa preocupación y que habla de que vienen generaciones que pueden pensar con menos estereotipos los temas que necesitamos debatir. Sí, estoy de acuerdo, pero coincido también en que, digamos, es importante, a la vez de hacer esto, también, enfatizar en la profilaxis que contempla la Ley de Educación Sexual. O sea, que la solución no sea el después, sino también cómo cuidarse. Porque, te digo esto, ¿sabes por qué? Porque está comprobado que cada vez se usa menos el preservativo entre los más jóvenes. Digamos, total, ya sabemos que no es una enfermedad mortal, el SIDA, el HIV, digamos, te tomas una pastillita, ya está, podés convivir con el HIV. Entonces ha caído mucho el uso de la profilaxis. Entonces creo que hay que acentuar eso en los chicos, en las chicas jóvenes, antes de llegar al aborto. Ahí está el tema, Son digamos. los dos temas importantes, porque los abortos suceden. Para nosotros la educación sexual integral es fundamental. Lamentablemente en muchos lugares no se cumple. En la Ciudad de Buenos Aires hay una ley específica de este tema. Esa ley es desde el año 2006 que está sancionada y sin embargo desde entonces a esta fecha casi ningún docente se ha capacitado en el marco de esa ley, no porque los docentes no quieran, de hecho muchos trabajan y militan para difundirla, pero la realidad es que no hay políticas públicas del gobierno de la ciudad para difundir masivamente y para formar a los docentes y para que verdaderamente se garantice no solo en el nivel secundario, desde el nivel inicial, que es desde cuando dice la ley que debería implementarse la educación sexual integral. Por supuesto que tiene que suceder, es un déficit grande también en las políticas públicas. Los han estigmatizado por ser kirchneristas, me imagino. Bueno, es esto que te decía, pasa una semana después, no había ninguna repercusión. ¿Por qué sos militante de Nuevo Encuentro, de Sabatella, la agrupación Sabatella de Morón, que supongo que ha quedado un poquito, no sé, reducida en los últimos tiempos o no, con esto de que ha sido fagocitada prácticamente por el kirchnerismo? No, digo, a ver, nosotros somos parte de una organización política que en un momento toma la decisión de ser parte también del Frente para la Victoria y de ser parte del proyecto político nacional, porque la verdad es que las coincidencias... ¿Se entiende mi pregunta? ¿Por qué Nuevo Encuentro y por qué no directamente Frente para la Victoria militar, cuando al principio el Nuevo Encuentro fue una fuerza de alguna manera crítica del kirchnerismo también, hasta que fue fagocitado? Sí, hace muchos años que estamos dentro del Frente para la Victoria ya. Todos los años en que yo estoy, que el partido nace acá en Capital, en la Ciudad de Buenos Aires, pero puntualmente uno de los temas que, esto es individual por supuesto, pero que me llevó a militar en el sabatelismo o en Nuevo Encuentro, fue que justamente en el ADN de esta fuerza política desde el primer momento estaba la legalización del aborto. Porque siempre estuvo en la plataforma política. Siempre estuvo como parte de las búsquedas, de hecho en la gestión del municipio de Morón por parte de nuestros dirigentes, en los centros de atención primaria de la salud, hace mucho que se hacen las consejerías sobre aborto con pastillas. Esto es fue una política pública hasta que, bueno, perdimos ahora el gobierno de Morón, pero fue una política pública del municipio. Hubo proyectos en el Congreso también, lo que pasa es que quedaron dormidos, incluso la misma Diana Conti creo que tenía una iniciativa también, pero fue frenada justamente por la propia Cristina Kirchner en su momento. Sí, no, honestamente dudo que Cristina lo haya frenado y realmente creo que si como sociedad hubiéramos estado a la altura de poder avanzar esos debates en el Congreso, Cristina no lo hubiera vetado. ¿Por qué? Porque estoy convencida de que ella cree en ampliar derechos. De hecho, así lo dice en el libro de Sandra Russo, que ni unos ni otros tenemos que imponer una decisión y que si se trata de derechos hay que reconocerlos, como reconoció otros derechos con los que capaz compartía más o menos ideológicamente, pero me parece que siempre tuvo la mirada de esto, levantar las banderas por las que peleaban distintos sectores de la sociedad. ¿Vos crees que la sociedad está preparada para aprobar la legalización del aborto realmente? Sí, a ver, me parece que es necesario, que tiene que ver con autonomía, que tiene que ver con salud y que es necesario que se apruebe.
evidentemente vemos que hay todavía muchísimo estigma. Eso perjudica a quienes se realizan un aborto y, como dije ya varias veces, es una realidad que el aborto sucede. Pero sí, evidentemente nos tenemos que dar más debates. Porque algunos pueden pensar, sociedad, qué sé yo, bueno, es mejor defender la vida y decir, bueno, si vas a tener un hijo y no lo querés, lo podés dar en adopción, pero siempre estar a favor de defender la vida. Es un debate muy profundo, no se va a agotar en unos minutos en un set de televisión, lógicamente, pero tampoco no lo vamos a banalizar, pero es cierto que las posturas todas son respetables también, porque alguien puede venir y decirte eso, mira, no deja de ser un crimen, es una criatura que tiene derecho, si nació de alguna manera, ya está, digamos, desarrollándose. ¿Por qué interrumpir eso? No, a ver, digo, hay miradas religiosas que son respetables y la cantidad de gente que hay que necesita adoptar, chicos, ¿no? Sí, a ver, pero digo, ahí hay... Obvio, como vos decís, es un debate profundo que debería darse con todas las miradas y las visiones para poder justamente saldarlo de la mejor manera. Hay posiciones religiosas que son respetables y cada uno sobre su vida individual puede decidir hacer lo que cree, en lo que cree. Es que ahí y está lo que el tema, corresponde. no es solamente tu vida o tu cuerpo, hay otra vida dentro de tu cuerpo, Está bien, que tiene tanto derecho a nacer, digamos, a la vida como lo tenés vos. Sí, a ver, vuelvo a decir, hay ahí una mirada religiosa que es respetable. Ahora, por ejemplo, ¿qué pensamos sobre que las mujeres sean una incubadora o sean un objeto hacia un fin? O sea, ¿no nos importa eso? ¿No nos importa que sea, pues, solo las pensamos en términos utilitarios? Yo no las pienso así, ni a mí, ni a ninguna de mis compañeras, ni a ninguna de todas las demás mujeres. La verdad es que me parece que si la mujer no quiere someter su cuerpo al proceso de un embarazo, que es un proceso atravesado por un montón de cuestiones, está en su derecho a decidir autónomamente, es parte de su salud, decidir además de manera informada y con todo lo que ya dijimos. Pero bueno, digo, sin duda, por eso es un debate profundo, que sería bueno darlo desde todas las perspectivas, respetando los derechos de todos, de quien decide que no quiere abortar y de quien decide que quiera abortar, garantizarle que tenga acceso a la salud y a información. Emelina, muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Gustavo.